Lowpod, tu red de podcasting, presenta Barra Libre, el podcast de Alejandro Liria. Lowpod, ¿nos oyes? Oh, so that it would be a stronger world. A stronger, loving world to die in. Manifiesto sobre la magia real y su identidad humana, 4 de noviembre de 2020. El término magia ha sido banalizado por la narrativa contemporánea de una forma tan burda e infantil que le ha sustraído el valor original de su etimología y significado. Hoy día, magia es una palabra equivalente a fantasía sobrenatural y acciones imposibles en el plano real de nuestras vidas, cuando en toda la historia, en realidad, ha sido tratada como un sinónimo cuasi perfecto del arte. Es decir, el género de fantasía se ha adjudicado una palabra tan compleja como lo es magia, que es como relatar la ciencia ficción como simplemente ciencia, un disparate que deforma y borra las líneas entre los dos términos. Partiendo de la premisa en la que discernimos magia de fantasía imposible, podremos encontrar no pocas revelaciones en su etimología. Por ejemplo, en la antigua Persia, magus se traduce como ser capaz de, y remontándonos más atrás en el tiempo, a los textos del Rágueda, un milenio antes del nacimiento de Cristo, obtendremos la primera mención similar al vocablo de magia, maya, cuya raíz semántica se traduce como obrar o mover. Es plausible afirmar, pues, que la magia se distancia de manera abismal del concepto ficcionado de varitas con poderes fantásticos o rituales con fines sobrenaturales, y que está intrínsecamente relacionada con la voluntad humana y con el fin de crear algo, que es, por otra parte, la definición de arte en sí misma. Uno de los elementos históricos clave de la magia son los grimorios, o dicho de otra manera, los libros de conocimiento sobre magia, expresados en gramáticas y símbolos procedentes de la Baja Edad Media. Grimorio es la alteración semántica de gramática, algo que en francés es mucho más similar, grimoire, gramoire, un hecho objetivo que el mago oculto Aleister Crowley conocía perfectamente y con el que estableció un principio fundamental para entender la magia. El lenguaje de la magia va más sobre el lenguaje que sobre magia. Así pues, podemos establecer que la magia es tanto arte como literatura, y que su fin es la capacidad de obrar una alteración en la realidad a partir de una idea inmaterial. La base de este pensamiento ya había sido reflexionada por Platón en los diálogos Parménides, Sofistas y en la Magnum Opus Republica, bajo el título de la teoría de la forma, según la cual el universo funciona como dos polos opuestos, uno compuesto por lo percibido a través de nuestros sentidos, el mundo sensible, y otro conformado por el razonamiento lógico, el mundo de las ideas. El filósofo ateniense afirmaba que la única forma de expresar y conjugar ambos conceptos era a través de la dialéctica, es decir, el arte del lenguaje, y que esta unión debía ser la base de lo que posteriormente nombraríamos método científico. Este concepto bipolar de entender la realidad lo sustraerían religiones como la católica, según la cual hay una vida terrenal, el mundo sensible, y una divina, el mundo ideal. Un error seminal del catolicismo reside precisamente en sobrevalorar el mundo de las ideas por encima del sensible, anteponiendo la voluntad de un Dios cruel y consciente de nuestros actos que, lejos de las deidades originarias, está construido a nuestra imagen y semejanza y no al revés. Es el balance de ambos mundos, sin la prevalencia del uno sobre el otro, lo que hace posible la percepción y manipulación de nuestra realidad. El encuentro del consciente y el inconsciente es lo que el hinduismo denomina para Brahman, lo absoluto, las polaridades, el espíritu y la materia, la luz y las sombras, el bien y el mal, la vida, la muerte, el amor y el desamor, la armonía y el caos, la verdad y la mentira. Expresado y probado en el campo de la física, según la primera ley del equilibrio y basada en la primera ley de Newton, existe equilibrio en un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el mismo es cero, es decir, cuando el inconsciente y el consciente, o el mundo material e inmaterial, no predominan ni son antepuestos el uno sobre el otro. Lejos de la concepción clásica de las deidades, si obviamos el absurdo que supone asumir que los dioses son seres sobrenaturales y empezáramos a concebirlo como lo que realmente son, ideas y símbolos, ¿no resultaría interesante de pronto escoger una deidad a la que rendir culto en base a nuestros valores, principios y preferencias? Porque ya sea su forma, ya sea su simbología
o su esencia nos representan a nivel mental y espiritual? Sentimos la necesidad de crear deidades que justificaran nuestra vida, cuando cada uno de nosotros es un Dios capaz de crearla. Y cuando hablo de sexo no hablo solo de la función reproductiva, sino que al igual que la escritura y el resto de artes, es un ritual mágico en sí mismo, que el capitalismo ha degenerado y reducido a un simple orgasmo. El sexo es uno de los caminos más efectivos para alcanzar la transposición del consciente y del inconsciente. Por ejemplo, la expresión francesa la petite mort designa la alteración del estado de conciencia posterior al orgasmo. Por tanto, el sexo es el ritual mágico más natural e inherente al ser humano. Alan Moore pondría en boca del Dr. William Whitney Gould en su novela gráfica From Hell las siguientes palabras: el único sitio en el que es indiscutible que los dioses existen es en nuestras mentes, donde son indudablemente reales con toda su grandeza y monstruosidad. Ni siquiera la filosofía de Nietzsche se opondría a esta asunción. Según el filósofo alemán Andreas Ursomers, reflexionando sobre la muerte del dios nietzscheano, dice: en cuanto a nosotros, la muerte de Dios depende, con otras palabras, de qué función ha tenido para nosotros este Dios y de las representaciones de valor que se fundamentan en él. Es decir, la muerte de Dios no habla sobre la muerte de Dios como idea, sino precisamente la ruptura con el Dios católico que había sumido durante casi 10 siglos a Europa en una unión oscura y puramente teológica. Al fin y al cabo, todos, ateos, agnósticos, creyentes, tenemos una tendencia por la simbología y por las ideas. Un anillo, una cadena, la foto de nuestra abuela, una camiseta especial, un día que guardamos un recuerdo horrible o agradable. ¿No es esta simbología acaso la que consigue cambiar en ocasiones nuestro estado de ánimo y nuestra forma de pensar incluso? Pues de eso precisamente va la magia, de alterar la conciencia humana a través de la evocación de ideas que por lo general residen de manera indescifrable en nuestro subconsciente. Sí, no es algo imposible o sobrenatural, somos capaces de alterar la realidad a nuestro antojo dentro de unos límites, y ese límite es nuestra mente. La magia es tan humana como lo es la vida, la alimentación, el sexo o la muerte. Leer un libro en el que la sucesión de una cierta combinación de letras y espacios puede hacerte reír, llorar o simplemente ahondar en un mundo que no existe materialmente pero sí en tu cabeza, volvemos un poco a Platón y al mundo de las ideas, es la propia definición de magia como alteración del inconsciente, a través de la evocación de símbolos, las letras en la escritura. Sucede lo mismo en todas las artes: arquitectura, escultura, pintura, poesía, música, danza y también en las más recientes artes visuales secuenciales como el cine o el cómic. Los estudiantes de Historia del Arte recordarán el relato de cómo Miguel Ángel, en referencia a su obra culmen El David, afirmaba haber encontrado un bloque de mármol blanco de Carrara abandonado hace 40 años en el patio de una catedral florentina, y del que después expresaría: yo vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. Lo que el artista renacentista ejecutó fue precisamente la materialización a través del arte de una escultura que vio bajo ese bloque de mármol. O dicho en otras palabras, alteró el consciente de sí mismo y del público que lo está viendo ahora, utilizando como vehículo el arte. Una vez culminada la disección de la realidad de la palabra magia, puede llegar a ser una enorme losa epistemológica asumir que en efecto la magia no es una fantasía inalcanzable que solo vive en la ficción, sino que en mayor o menor medida todos hemos practicado la magia en nuestras vidas, siendo capaces no solo de alterar la mente y alma de los otros, sino la propia. La mente humana está compuesta por infinidad de ideas anteriores a nuestra existencia, y otras que surgen por nuestra propia vida. Esta revelación de la conciencia propia, que puede alcanzar un impacto físico similar a la fatiga, es lo que el filósofo Jean-Paul Sartre denominaba la náusea, según la cual la existencia no es algo que se deje pensar de lejos. Es preciso que nos invada bruscamente, que pese sobre nuestro corazón tanto como una gran bestia inmóvil, si no, no hay absolutamente nada. En cierta manera hubo un instante al principio del siglo XX, muy seguramente fue la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, en la que desconectamos de nuestra capacidad mágica. Pensemos en un acto tan cotidiano como cocinar. ¿Qué diferencia la cocina de la alquimia? Existe una lista de ingredientes, unos pasos a seguir, y el resultado final transforma al individuo y renueva su energía. En nuestra vida diaria es más común la magia y sus procesos de lo que podríamos llegar a imaginar. De alguna manera, la debacle del último siglo ha mitificado la magia como un paradigma imposible cuando es un elemento real, ya sea de forma material o inmaterial, que se puede probar científica y filosóficamente. Por ejemplo, imagina un elefante rosa sobre un fondo negro. Estoy casi seguro de que ha sido una reacción casi instantánea la que te ha tomado seguir mi indicación.
Y lo has imaginado un elefante rosa sobre un fondo negro. Bien, estimado oyente, acabo de hacer magia contigo. Mediante una frase, sin siquiera estar en tu presencia, he conseguido alterar tu estado consciente obligándote a plasmar en tu mente un símbolo. Por supuesto, esto es magia básica, pero es un ejercicio perfecto para demostrar empíricamente, de manera científica, lo que he relatado anteriormente. Olvídense de magias engañosas como la astrología, que si se basara en la identificación personal quizás tendría un respeto como el ritual mágico, o la cada vez mayor tendencia de ciertas adolescentes en busca de atención que se denominan brujas solo por recoger agua en un lago cada noche de luna llena. Solo se tratan de supersticiones, sin base científica ni filosófica. Brujas eran las mujeres que en el oscuro medievo se reunían en aquelarres para hablar y celebrar ritos mágicos. ¿Acaso temían los hombres que esas brujas invocaran a Satán? En absoluto. Esas mujeres no eran más que magas que fueron conscientes de que habían sido desprovistas de su derecho a pensar, a escribir, a saber, a reunirse, a disfrutar del sexo. Todo esto siendo actos mágicos en el término real de la palabra. Únicamente la mente y las ideas que en ella habitan son las verdaderas fuentes de la magia real. Una decodificación que es posible mediante las numerosas técnicas que Peter Carroll describe en Liber Null and Psychonaut, An Introduction to the Chaos Magic, tales como largas y exhaustivas sesiones de meditación, estados de ánimos extremos como la ira o la tristeza, la práctica sexual, ya sea individual o acompañada, o el estado onírico, los sueños. Lejos de lo que pudiera parecer, esta inmersión en el inconsciente no debe ser necesariamente respaldada por psicotrópicos o alucinógenos, ya sean químicos o naturales. Hay magos que se muestran proactivos al consumo de psicodélicos en sus rituales individuales o grupales, un añadido con el que disiento absolutamente. Y profundizando en mi yo, he de expresar mi pasión y entrega a la escritura como un medio y fin en sí mismo que alimenta mi alma como un abundante banquete y calienta mi espíritu como una amante entregada. Alan Moore fue preguntado en una ocasión por un consejo dedicado a jóvenes escritores y, haciendo referencia a cualquier disciplina de la literatura, sentenció: trata la escritura como si fuera un dios. Trata la escritura como si fuera una inmensa y poderosa deidad de la que tienes un pedazo y de la que debes hacer el mejor trabajo posible. Trátala así de serio. Estas palabras se convirtieron desde el instante en el que las escuché en mi mantra personal como escritor, pues como el autor británico siento que la simbología de las letras es un ente superior a cualquier humano y que debe tratarse como tal. De repente todas las sesiones largas de bloqueo creativo y dudas personales habían sido invocadas mediante las palabras de Moore, que parecía haber desgarrado de mi subconsciente mi propio concepto de escritura. Mi atracción por los símbolos y las ideas inmateriales desde mi más temprana infancia parecían tomar no solo forma sino sentido. En el presente se ha prostituido y malversado la escritura a niveles decadentes, no solo en búsqueda de un rédito comercial, sino en la consideración de que el acto mágico de escribir puede ser denigrado como una plastilina que deconstruyen bajo sus manos y no a la inversa. Han sometido la literatura a sus caprichos y no dejan de proliferar palabras carentes de conceptos y sentido alguno, solo porque tienen un valor estético que ni siquiera son capaces de admirar.